se mejora. Todo lo que a más que nunca dejar de oír y ponerse a escuchar la radio, que son dos actitudes bien diferentes respecto de lo que intentamos proponerles en la mañana de Así Son las Cosas. Recibimos a Santiago Polop, el filósofo de los miércoles. ¿Cómo estás, Santi? ¿Qué ¿Todo tal, bien? Guillermo? Bien, muy bien. Bueno, Suerte. el tema de hoy, ¿por qué decrece la política? ¿Le puedo poner un signo interrogante? ¿Decrece la política? Sí. ¿Sí? Sí, entiendo que sí, pero vamos a intentar explicar por qué, digamos, hay... Tal vez no por la hipótesis habitual vamos a ir. Ajá. Vamos a pensar por otro lado. Cuando se refiere a la política, ¿se refiere a la actividad de los partidos políticos No. o a la política como... Como herramienta de transformación como, social, digamos, ¿no? Que es lo más propio del ser humano, decía Aristóteles, ¿no? Somos animales políticos. No podemos evitar hacer política. La política instituida, institucional, va por un carril, es la política representativa, la que creamos, digamos, ¿no? Como para generar ciertos sistemas de orden o de desorden, veremos, digamos, ¿no? Pero la política es consustancial al humano. Es un hacer, ¿no? Que nos vincula y que reparte o divide poder. Inevitable. Es inevitable la política, ¿no? Yo lo planteaba respecto de cierta creencia que hay ahora en las generaciones nuevas, lo hablaba con jóvenes candidatos electos, de que hay que abandonar los esquemas tradicionales, los paradigmas clásicos, derecha, izquierda, centro, de la política. Y le digo, bueno, se lo podrá hablar de abandonar desde la enumeración, Sí, claro. o desde lo discursivo, pero cuando vos, por ejemplo, para resolver los problemas de una sociedad, depositar la confianza en las potencialidades individuales o en el hacer individual y crees que eso va a resolver los problemas que tiene la sociedad, es una ideología. Claro que y sí. es una manera de hacer política. Es que el asunto y si es lo ese. tuyo, y si crees que la salida es colectiva, pensando en cómo asociándonos vamos a resolver más fácilmente y para todos los problemas, es otra mirada. Exacto. Es inevitable tener ideas sobre cómo se debe distribuir la Poner riqueza. blanco, negro, amarillo, rojo, izquierda, derecha, pero son ideologías. Son ideologías y siempre están en batalla, siempre están en disputa esas ideas. Eso es política. Es la batalla, digamos, ¿no? Por las ideas y sobre cómo esas ideas impactan en nuestra vida, ¿no? Bueno, vamos a escuchar con atención la bitácora de Santiago Polop, el filósofo y politólogo que hablará sobre por qué decrece la política. Bueno, vamos a intentar decir algo. La pregunta, digamos, es por qué, pareciera, digo, ¿no? Habitamos un tiempo de despolitización o de cierto desapego de la política como una herramienta de transformación para bien de la vida humana. La pregunta es, ¿no nos interesa la política? ¿O nos interesa, pero no así como es ahora, ¿no? Como suele decirse? Pero mi pregunta es, ¿no habrán dicho lo mismo en su momento los griegos en la antigüedad, o los aztecas, o los comechingones por acá, de quienes comandaban las instituciones de su sociedad? ¿Que eran todo lo mismo? Por un lado, podemos sostener que el malestar con la conducción visible del poder es consustancial al poder, es decir, van de la mano. Por cuestiones de intereses, de gustos, de prejuicios, de intenciones, etc., siempre hay espacio para el desacuerdo de las ideas, como vos decís, ¿no? De la diferencia, del rechazo o del deseo de que sean reemplazados los que están por otros. Le pasó a los griegos y a los comechingones y nos pasa a nosotros. Pero entonces, ¿qué es lo diferente de nuestro tiempo? ¿Hay algo diferente en nuestro tiempo a otros? Yo entiendo que sí, porque la materia prima, es decir, los hechos, hoy nos devuelven lo siguiente. Por un lado, una creciente apatía por los procesos electorales, un retraimiento de la ciudadanía en la participación o percepción de la relevancia y la afectación de lo que acontece en el espacio público, por ejemplo, cuando se toma a un intento de magnicidio como algo para reírse o como un problema entre privados, la aceptación de cierto discurso de la clase política como si fuera una esfera exclusiva del poder, o la sustitución de los valores éticos por los valores de mercado, ¿no? ¿Dónde está lo nuevo? Hoy, o hay en nuestro tiempo, creo yo, algo que es bien propio de este tiempo, que es la conversión del sujeto humano en el sujeto mercado y cuyas consecuencias son y serán devastadoras. Pero ¿qué es el sujeto? Es la pregunta entonces, y ¿qué significa su sustitución por el sujeto mercado? Hegel, uno de los grandes filósofos de la modernidad, y a quien se debe, digamos, una de las
mejores, creo, enunciaciones de la filosofía de la revolución, entendió que ser sujeto es devenir sujeto. Esto que parece tan simple, digamos, es no obstante un cambio radical frente a las ideas, como vos decías, que entienden o entendían, o siguen entendiendo, que el sujeto es algo, como si el sujeto fuera una magnitud física también. Pertenecer a cierto ser sujeto para estas ideas, por ejemplo, ser blanco, ser mujer, ser pobre, ser trabajador, significa o significaría tener ciertas propiedades que le son inherentes a esas categorías. Nada que no siga ocurriendo. En oposición, Hegel sostenía que el sujeto no es nada definitivamente, sino que deviene cosas. Es decir, el ser es un movimiento, dice Hegel, un tránsito entre un siempre no ser lo que ahora se es, hacia un ser lo que aún no es. Es decir, otra vez, nadie es definitivamente nada. Este pequeño cambio en el uso de los términos altera, no obstante, toda la noción de sujeto, porque informa que cualquier forma que tiene el sujeto es siempre una pura arbitrariedad. Es esta disputa de ideas y de poderes, ¿no?, que lo han puesto a ese sujeto, le han indicado lo que debe ser. En definitiva, podemos decir, nadie es inferior, sino que está siendo inferiorizado. Percibir ese cambio es desnaturalizar lo que era visto natural, y eso es revolucionario. Como la creación de sentido. Digamos. Exacto, la creación de sentido, ¿no? Afirmar que el sentido es único y es absoluto, ¿no? Bueno, Hegel desarrolla toda una filosofía para demostrar que eso es falso, ¿no? Para Hegel, entonces, son tres los movimientos por los que el sujeto deja de ser lo que el devenir mundo le informa que debe supuestamente, para afirmarse como una existencia libre. El primer movimiento, dice, es el de ponerse a sí mismo. Frente a la existencia que nos lleva puestos, dice Hegel, el sujeto aparece, deviene, cuando se pone a sí mismo. Por ejemplo, el trabajador es puesto bajo cierto régimen laboral, ¿no?, cuando ingresa a un determinado trabajo. Un niño que tiene que trabajar es puesto en un sistema que viola sus derechos. Un empleado de un supermercado que trabaja 10 horas por un salario menos que el mínimo y en condiciones hostiles es puesto en esa relación lógica de explotación y de miseria. La cosa cambia cuando el sujeto deja de ser puesto, por eso que está presupuesto en las condiciones, digamos, de existencia del trabajo en un supermercado o del trabajo infantil, y pasa a ponerse a sí mismo. Es decir, cuando pasa a reivindicar su existencia más allá de lo impuesto. Por ejemplo, cuando el trabajador o la trabajadora toma conciencia de que su explotación no es natural y comprende que hay un injusto ocurriendo ahí en esas condiciones que le son dadas como naturales, ¿no? El segundo movimiento, dice Hegel, es el movimiento de hacerse a sí mismo. Este autor sostenía que siempre somos objetualizados por el mundo, ¿no? Objetualizados como trabajador, periodista, padre, pobre, todos como si fuéramos cierta clase de objetos en el mundo, ¿no? Pero negar esa condición como un absoluto es la afirmación del sujeto, dice Hegel, ¿no? Es lo mismo que decir, no soy un objeto, no soy tú objeto, no soy pobre, algo me empobrece, no soy padre, pero también soy hermano, soy sufriente, soy un montón de cosas a la vez. Es decir, el sujeto, dice Hegel, no es creado, es creación. Por supuesto que somos creados, digamos, no como, el sujeto es creado como explotado, digamos, no por el sistema, por cierto sistema, ¿no? Pero es una creación. Sí, una creación que lo excede. Sí, ser sujeto es apropiarse de eso. La gente es pobre porque quiere. Exacto. Porque acá tenemos trabajo de sobra. Y te citan un caso de un universo de 1 millón de pobres. Mira, este era pobre y ahora es profesor en una universidad. Bueno, un caso. El otro día había una nota maravillosamente horrible en La Nación sobre unos limones, digamos, ¿no? Una empresa que tiene limones, después se las comparto si quieren, ¿no? En una provincia por acá, y que tenía que recoger como 1000 toneladas de limones, pero no conseguía trabajadores, decía la nota, la dueña, ¿no? Decía, para hacer la zafra, sí. Exacto, para hacer la zafra, porque decía que nadie quería desprenderse de un plan, porque para eso significaba que tenían que estar 3 meses trabajando sin cobrar, y nadie quiere pasar 3 meses sin cobrar. Textual de la nota. O sea, yo digo, bueno, a caramba. Qué insensible esa gente que no quiere estar 3 meses sin cobrar y que dejan los limones que se pudran. Tu vida 3 meses? No, bueno, una cosa es loca. Bueno, el tercer movimiento, dice Hegel, ¿no?, es el movimiento del reconocimiento. Esto es muy importante. Dice Hegel que somos
somos a partir del reconocimiento del otro y del otro hacia mí. El bebé llora y demanda atención a su queja. El trabajo reclama por las condiciones injustas. Ser en el mundo, nos dice Hegel, es una lucha por el reconocimiento. Si somos reconocidos, afirmamos existencia. Si no, caemos en el olvido, en la angustia, en la desprotección y en la muerte. Es decir, la empresaria de los limones, digamos, no estaba dispuesta a reconocer a los otros como trabajadores, sino como básicamente esclavos, digamos, ¿no? Durante 3 meses. Son 3 movimientos incesantes que ocurren como parte inevitable del ser humano, pero, y es un gran pero es lo que está en problemas hoy y de hace un tiempo. Rubén Drí, filósofo argentino, filósofo y teólogo argentino, para mí una bestia intelectual, sostiene, como antes no obstante lo hiciera Marx, que el capitalismo, hoy el neoliberalismo, altera totalmente la posibilidad del devenir sujeto y por tanto la posibilidad misma de ser libres. En el capitalismo, quien se pone a sí mismo es el capital. Capital se hace sujeto y deja al humano como pura objetualización, empleado o empleada, asalariada, monotributista, mano de obra barata, mercancía. Así, dice Drí, si el mundo del sujeto es el del sujeto capital, lo humano ya no tiene pertenencia a ese mundo, no se refleja en el mundo, no es su mundo. El humano objeto es forzado a crear un mundo que no es para él, sino que es para el capital. Quienes se resisten a ese forzamiento, quienes resisten a integrarse, son para esa lógica peligrosos, o son vagos, o son extranjeros a esa lógica. Si el sujeto es el capital y lo humano y su hacer es pura objetualización, el trabajo es siempre un sacrificio para el sujeto, nunca es actividad para el humano. Por eso es raro, en nuestras sociedades aparecen como los raros, quienes quieren, piensan o hacen lo común, quien se resiste a que todo pase por una mercancía. El humano entonces es enajenado de lo que crea, dice Marx. El mundo ya no es el del humano, es el de las corporaciones, es el de los fondos de inversión, es de los organismos de crédito. Al ser puro objeto, al habitar en el mundo de un sujeto que nos objetiva como mercancía antes de nacer, tampoco es posible el movimiento del reconocimiento. Siendo puro objeto, el reconocimiento no tiene salida, al contrario, se vuelve destructivo, diríamos. Quien es más objeto, más mercancía, más va a circular. Así se destruyen lógicas que disputan al ser humano como mercancía entre los propios humanos. Se disputan la pertenencia o la existencia de los sindicatos, de los derechos humanos, de ciertos seres humanos o de los bienes comunes, con el agradecimiento y la felicitación de los que son y van a ser afectados. Es una disputa entre objetos. En el neoliberalismo, el mercado se vuelve el sujeto. Su existencia se basa en liberar a la mercancía, dólares o riñones, iPhones o educación. Todo objeto debe ser liberado de las ataduras. ¿Qué es lo que ata las mercancías? Pues, diremos, viejas guaridas de valores. Guaridas de valores que fueron pensadas como el hábitat del humano luego de aprender de los horrores. Derechos laborales, por ejemplo. Ciertas reservas a poner la existencia en la misma medida de valor de mercado. La destrucción de ese etos, cuando digo guarida de valores me refiero a esa palabra que es etos, ética, ni más ni menos, ¿no? Si perdemos esa guarida de valores, somos arrojados a la selva, a la competencia entre objetos, no por el sujeto, sino que competimos como objetos en el mundo. Así, dice Rubén Drí, al obvio empobrecimiento cuantitativo del mundo humano, es decir, tenemos menos plata, tenemos menos recursos, tenemos menos de todo, al empobrecimiento cuantitativo le acompaña lo que Hegel llamaba el empobrecimiento cualitativo. Aceptamos ser tratados como objetos descartables, aceptamos las reglas del sujeto, intentamos tener algo con qué negociarle a ese sujeto, pero es una negociación siempre a pérdida, siempre a angustia, siempre a mayor agotamiento. ¿No estamos siempre cansados? ¿No hay un agotamiento existencial? Es que entre objetos que deben circular como mercancías no hay ni puede haber detenimiento, todo sigue hasta explotar. Empezamos con la pregunta por la despolitización. La hipótesis, entonces, es que el decrecimiento de la política es la deriva lógica del ascenso del mercado como sujeto. Los objetos, nosotros, estamos demasiado ocupados en ser objetos para hacer política, pero paradójicamente es lo único que nos puede devolver la lucha por ser sujetos. Eso el mercado lo sabe y trabaja de modo incesante para mantener inerte lo humano. Oh, qué bueno eso.
¿Y cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos para cambiarlo? Para darnos cuenta. Primero darnos cuenta. Sí, siempre es un trabajo. Es darnos cuenta y después de darnos cuenta, porque parte del encantamiento es que no te lográs percibir ese objeto que te quieren hacer, abandonando la condición de sujeto. Siempre fue difícil pensar cómo el esclavo se da cuenta de su esclavitud. Claro. Digamos, ¿no? Bueno, es el gran desafío para la reflexión y para el pensamiento y para el hacer humano. Y no es algo que pueda depender como del genio individual, ¿no? El que sale de la caverna, en la famosa, digamos, mito de la caverna, o metáfora de la caverna, o alegoría de la caverna, era un esclavo, digamos, que dice Platón en su texto, ¿no? De pronto una fuerza lo libera, le saca las cadenas, nunca le libera por sí solo. Platón nunca dice eso, ¿no? O sea, hay una fuerza que quiebra sus cadenas, y esa fuerza puede ser una clase, puede ser un amigo, puede ser un libro de poesía, puede ser un programa de televisión. Siempre hay instancias que nos empujan, digamos. Mira, Nora te manda felicitaciones, excelente, dice la columna. Los que uno habita. Ayer hablaba con algunos de los que nos cruzamos a diario, que admitía estar haciendo algo que veía que estaba mal hecho y que iba en su propio perjuicio. Y manifestaba, ¿pero qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Y sí, todos podemos hacer algo. Esa es la resignación, claro, digamos, de lo todos posible. Podemos hacer algo. El ser humano, lo interesante de Hegel, digamos, ¿no? Es que nos está diciendo, bueno, que el ser humano no está definido, es un ser, digamos, ¿no? de potencia, digamos, infinita, digamos. Siempre se puede ser otra cosa, siempre se puede tener una alternativa. El mundo del humano no es un mundo para ser un objeto, no es un mundo de objetos. No podemos permitir la objetualización del humano porque deja de ser humano. Sí, no sé si es atribuible a Galeano, o Galeano la citó de otro, pero esa la frase de que somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, me parece que define bastante bien esa situación. Es una frase bastante hegeliana de Galeano, pero digo, hay ciertas política, digamos, que hacer con esta lógica que nos encierra en ser objetos. Por ejemplo, ser improductivos, no estar, digamos, en la competencia permanente, ser ociosos, digamos, ¿no? Es como esta lógica de que estar siempre mejorándose, digamos, para venderse mejor en el mercado. Bueno, esa es la lógica, digamos, ¿no? Hay que plantearle resistencias a esa lógica. Hay que cortar, digamos, con cierta cadena de mandatos que están en el sujeto, digo, mercado, ¿sí? Porque si seguimos esos mandatos, nos deshumanizamos, inevitablemente vamos al desastre, digamos, ¿no? Hay que tomarse, digamos, una reserva y hay que colaborar desde distintos lugares, de donde sea, digamos, ¿no? A ir advirtiendo estas pequeñas cosas, digamos, ¿no? Que nos extirpan, digamos, lo político. No podemos permitir la extirpación de lo político porque es la extirpación del humano. Lujazo que nos damos cada miércoles. Gracias, Santiago. El placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Santiago Polov, en la mañana de Así son las cosas, en Así son las ideas y las reflexiones. ¿Por qué decrece la política? Así son las ideas y las